Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Solo era una galleta. La estación orbital Zenit 9 era un monumento al equilibrio galáctico. Acero reluciente, gravedad regulada por pulsos cuánticos y pasillos donde caminaban razas que siglos antes se habrían exterminado sin pensarlo. Aquí no se libraban guerras. Aquí se servía café. Y hoy, galletas. Seattle observaba la mesa con una expresión vacía. Su piel azul plateada reflejaba las luces blancas del comedor diplomático, y su cabello largo, casi líquido, caía en ondas perfectas sobre su traje biotáctil. Era una Aeluan pura. Fría. Lógica. Inmune a lo innecesario. Frente a ella, un joven humano terminaba de sentarse, con una sonrisa despreocupada y una caja de metal en las manos. «Hola, embajadora Seattle», dijo el humano. «Me llamo Marco Ledesma, soy oficial de enlace culinario. Esto es, de mi parte». Abrió la caja y reveló 6 galletas redondas, aún tibias. Chocolate. Harina. Canela. El aroma se extendió como una explosión silenciosa. Seattle arqueó una ceja. «¿Qué es esto?» «Galletas caseras. Tradición de mi especie. Las horneé esta mañana. Son seguras para consumo interplanetario». Y añadió, «Prometo que no es un arma». Silencio. La alienígena extendió lentamente su mano. Su piel palpitó levemente al tocar la superficie crujiente de la galleta. La levantó. La giró entre los dedos como si examinara una pieza arqueológica. La llevó a sus labios. La mordió. En ese instante, algo cambió. Un parpadeo minúsculo, casi imperceptible, alteró su rostro. Sus ojos, usualmente fríos como 2 lunas sin atmósfera, se dilataron. Un leve estremecimiento recorrió su columna. El silencio en la mesa se volvió denso. Marco notó cómo la respiración de Seattle se hacía más profunda. Ella bajó la galleta. Se quedó inmóvil. Luego, habló. «¿Qué contiene esto? ¿Te gustó?» «Responde. Chocolate, azúcar, mantequilla, esencia de vainilla, nada exótico». Seattle se levantó de golpe. Todas las miradas en el comedor se volvieron hacia ella. Los demás Aeluans alzaron la vista con una inquietud latente. Algunos androides diplomáticos comenzaron a transmitir alertas silenciosas. «Mi temperatura corporal se ha elevado en un 9,3%. Mis extremidades tiemblan. Hay actividad anómala en mis glándulas sinápticas», dijo, clavando sus ojos en Marco. «Esto me afecta». «Es solo una galleta», respondió él, confundido. Seattle lo miró como si hubiese revelado el secreto de una civilización perdida. «Lo que tú llamas galleta», murmuró, «es una bioarma emocional». Marco tragó saliva. La embajadora dio un paso hacia él. Luego otro. A medida que se acercaba, su traje emitía pequeñas descargas de energía. Los sensores en las paredes registraban fluctuaciones psíquicas inusuales. Y sin embargo, ella no parecía enloquecida. Parecía viva. «Quiero más», dijo. «¿Perdón?» «Quiero más. De estas galletas. Ahora. Puedo traer más mañana». «No sabía que tenían ese efecto en ti. No entiendes, humano. Esto ha despertado algo en mí». El silencio fue absoluto. En la mesa vecina, una oficial galáctica derramó su bebida sin notarlo. A lo lejos, los miembros del consejo iniciaban protocolos de evaluación de emergencia. Seattle volvió a sentarse. Frente a Marco. Muy cerca. «¿Cuál es tu rango?», preguntó en un tono distinto, casi ronco. «Solo soy un cadete de cocina. Un recluta. A partir de ahora, serás mi enlace exclusivo. Nadie más preparará estas unidades digestivas para mí». Marco sonrió incómodo. «¿Eso es una orden diplomática?» «Es una advertencia. No quiero causar un incidente. Pero si alguien más toca esta receta, podría suceder algo desafortunado». Ella tomó otra galleta. Mordió. Cerró los ojos. Exhaló. Y por primera vez desde que había sido enviada a esta estación fría y sin alma, Seattle sintió algo que no tenía nombre en su idioma. Algo cálido. Algo peligroso. Desde el otro extremo del comedor,
un comandante dron informó a sus superiores. Contacto sensorial humano a Eluan ha resultado en reacción crítica. Solicito protocolo de contención inmediata. Nivel emocional. Pero ya era tarde. Ella había comido la galleta. Y no sería la última. Reacción en cadena. Los sensores atmosféricos de la estación Zenit 9 emitían pulsos silenciosos de alerta. Aunque ningún arma había sido disparada, las fluctuaciones energéticas provenientes del comedor diplomático superaban los márgenes aceptables para un entorno de paz. Y el origen, según los registros, era una galleta de chocolate. Seattle permanecía inmóvil frente a Marco, pero en su interior una tormenta se desataba. Los latidos de su núcleo cardíaco se habían duplicado. Sus conexiones neuronales formaban patrones nuevos, impredecibles. Una parte de su mente, la parte entrenada durante décadas para mantener la calma absoluta, gritaba que se retirara. Que solicitara aislamiento. Que informara al consejo. Pero no lo hizo. En cambio, volvió a mirar la galleta entre sus dedos y la mordió una vez más. Sus pupilas emitieron un leve resplandor azulado. Sus labios se curvaron apenas, como si estuvieran redescubriendo la sonrisa. En el laboratorio central, a menos de 100 metros de allí, los bioanalistas ya trabajaban frenéticamente. 3 razas colaboraban en el análisis químico: los Taalk, expertos en neuroaromas; los Drapten, maestros en toxicología interespecies; y un humano, el Dr. Aníbal Gutiérrez, especialista en psicogastroquímica. El compuesto no es tóxico, afirmó Gutiérrez. Pero hay algo más. El cacao activó cadenas genéticas que creíamos desactivadas en los Aeluans. ¿Mutación? No. Recuerdo. El director Taalk, un ser translúcido con cerebros visibles en espiral, parpadeó lentamente. ¿Recuerdo de qué? De emociones. Antiguas. Puras. De vuelta en el comedor, Marco intentaba entender lo que pasaba. Frente a él, Seattle lo observaba con intensidad desmedida. Sus ojos lo analizaban, lo estudiaban, como si pudiera descifrar un universo entero en su rostro. No había hostilidad. Había algo más peligroso. Curiosidad. ¿Cómo se llama este plato en tu lengua? Preguntó la embajadora. Galleta. Una sílaba. Un sonido sencillo. Y, sin embargo, dentro de esta galleta hay elementos capaces de alterar sistemas emocionales de alta complejidad. ¿Es solo un postre? No. No lo es. En tu especie, tal vez. En la mía, es un catalizador. Un grupo de soldados androides entró al comedor. No alzaron armas. Solo observaron. El ambiente se volvió más tenso. Marco levantó las manos. No fue intencional. Yo no sabía que te afectaría así. Solo quería compartir algo simple. Humano. Uno de los androides se acercó a Seattle y susurró algo en su idioma. Ella lo ignoró. Los otros deben probarla, dijo. ¿Perdón? Quiero que los miembros de mi delegación también coman. Quiero ver si sus reacciones son iguales. Si esto es una anomalía, o una llave. ¿Llave para qué? Para nuestra evolución. Los ojos de Marco se abrieron con sorpresa. Minutos después, 3 representantes Aeluan entraban en el laboratorio bajo supervisión. Cada uno recibió una galleta. Y uno por uno, la probaron. Los resultados fueron inmediatos. Uno comenzó a respirar con dificultad y luego rió. Rió con una voz que ninguna Aeluan había producido jamás. Otro cerró los ojos y empezó a hablar de recuerdos de su infancia, que supuestamente habían sido borrados en su iniciación adulta. El tercero simplemente lloró. El doctor Gutiérrez observaba con asombro. Esto no es solo una reacción sensorial. Es un retorno a un estado emocional bloqueado por ingeniería genética hace siglos. ¿Estás diciendo que el chocolate humano ha roto siglos de evolución controlada? Estoy diciendo que las galletas pueden estar desbloqueando la verdad que su especie intentó enterrar. Esa noche, el Consejo Galáctico convocó una sesión extraordinaria. En el centro de la cámara, Seattle expuso su caso con calma, pero con una fuerza que ningún orador había mostrado antes. Los humanos han introducido una sustancia que altera profundamente nuestra especie. No creo que haya sido intencional. Pero tampoco creo que deba ignorarse. Esta galleta, y su creador, el cadete Marco Ledesma,
representan una variable crítica. Una variable que debemos estudiar, comprender o temer. Uno de los consejeros, de la especie Sarnat, se levantó indignado. ¿Está usted sugiriendo que una creación culinaria justifica un reordenamiento diplomático? Seattle lo miró fijamente. Estoy sugiriendo que el universo ha cambiado. Y ustedes aún no lo han notado. Mientras tanto, en la cocina de la estación, Marco recibía un mensaje urgente del laboratorio. Lo leyó, y su rostro palideció. Muestras no autorizadas de tus galletas han sido distribuidas en sectores de comercio gris. Se reportan síntomas de euforia, dependencia emocional y formación de cultos espontáneos. Se apoyó contra la pared. Dios mío, ¿qué hice? Seattle entró en ese momento. Su silueta imponente parecía más humana de lo que jamás había sido. Marco, necesitamos hablar. Y esta vez, no será sobre repostería. Él la miró. Y por primera vez, vio algo que ningún humano había presenciado en una Eluan. Una sonrisa genuina. Y peligrosa. La nueva diplomacia. Los pasillos de Zenit 9 se habían transformado en corredores de susurros. Oficiales, soldados, diplomáticos y comerciantes caminaban con un brillo inusual en los ojos. Lo que comenzó como un accidente culinario, ahora era un fenómeno imparable. Las galletas humanas se convirtieron en tema de debate en todas las mesas de negociación, en las esferas de poder y en los rincones más oscuros del comercio interestelar. Y en el centro de todo, un cadete humano confundido y una embajadora alienígena que ya no obedecía ningún protocolo. ¿Me estás diciendo que esto es una guerra por galletas? Preguntó Marco mientras caminaba junto a Seattle en dirección al nuevo salón de crisis diplomática. No es por las galletas, respondió ella. Es por lo que provocan. Por lo que significan. Han despertado algo que muchas especies consideraban enterrado para siempre. ¿Y eso es malo? Es peligroso. Muy peligroso. Al llegar, los esperaba un comité temporal de emergencia formado por miembros de 8 especies distintas. En el centro de la sala, una gran mesa holográfica mostraba una lista de incidentes relacionados con las galletas, rupturas de acuerdos, cambios de liderazgo, duelos por acceso a postres humanos, y hasta un cónclave religioso espontáneo en el sector 5, donde un grupo de alienígenas veneraba a Marco como el despertador del alma. Él se llevó las manos a la cabeza. Yo solo seguí la receta de mi abuela. Tu abuela acaba de reconfigurar la estructura emocional de media galaxia, dijo un oficial de los Zalak, una raza semiorgánica. Y tú eres ahora un vector diplomático de clase 1. Seattle tomó la palabra. Proponemos establecer un protocolo regulado para la distribución de productos humanos con impacto neurosensorial. No solo galletas. Hay indicios de que el pastel de zanahoria también causa sueños vívidos entre los Flarnak. ¿Y si alguien se niega? Preguntó un consejero de voz ronca. Entonces estará atentando contra la estabilidad emocional de civilizaciones enteras. Una amenaza elegante. Pero clara. En paralelo, en una sala mucho más oscura y alejada, varios emisarios de razas conservadoras observaban los acontecimientos con creciente alarma. No podemos permitir esto, dijo un alto mando trexiano. Los humanos deben ser contenidos. O reemplazados. Ya es tarde, respondió otro. El virus emocional se ha expandido. Y tiene nombre. Marco Ledesma. De regreso en la sala principal, el ambiente se tensó cuando una delegación de los Corduún irrumpió sin invitación. Eran altos, blindados, y conocidos por su aversión a las emociones. Venimos a tomar custodia del humano, anunciaron. Su existencia representa un riesgo. No lo eliminaremos. Solo lo estudiaremos. A profundidad. Marco dio un paso atrás. Seattle se colocó delante de él. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Había abandonado su neutralidad. Su voz sonó como un trueno controlado. Si tocan al humano, declaro oficialmente la ruptura de la neutralidad a Eluan. Y me alineo con la Tierra. Un murmullo recorrió la sala. Embajadora, eso es impensable, protestó un diplomático de piel plateada. No, respondió ella. Lo que es impensable es vivir siglos ignorando que teníamos emociones. Que las sacrificamos en nombre de la eficiencia. Y ahora, por una simple galleta, he recordado lo que es sentir. Lo que es desear.
Lo que es proteger. Los Corduún dudaron. Luego se retiraron, dejando una tensión en el aire que tardaría en disiparse. Después de la sesión, Marco y Seattle se sentaron en un rincón tranquilo del observatorio. Las estrellas danzaban al otro lado del cristal. ¿En serio rompiste siglos de neutralidad por mí?, preguntó él, aún en shock. No lo hice por ti. Oh. Lo hice por lo que tú representas. Por lo que esta simpleza humana ha provocado. Ella giró hacia él. Pero si alguien intenta hacerte daño, no me temblará la mano. Y pensar que todo empezó con una bandeja de galletas. Tal vez, dijo ella, la dulzura es más poderosa que la pólvora. En ese momento, sin previo aviso, la estación vibró. Una alerta silenciosa se activó en los dispositivos de seguridad. Marco se levantó. ¿Qué pasa ahora? Seattle observó la pantalla. Un símbolo parpadeaba, señal de extracción no autorizada. Objetivo, Marco Ledesma. Ella se puso de pie con rapidez. Te quieren lejos de mí. Quieren eliminar lo que no pueden controlar. ¿Y qué hacemos? Nos vamos. ¿A dónde? Seattle miró el cielo estrellado más allá del domo. A donde las emociones no sean un crimen. A donde una galleta no sea una amenaza. A donde tú y yo podamos decidir qué clase de universo queremos construir. Marco sonrió. Pero antes, ¿puedo llevar más galletas? Haz el doble. Esta vez, las necesitaremos. Guerra por una receta. El universo, vasto y milenario, había presenciado guerras por minerales, planetas, rutas estelares e incluso por ideas. Pero jamás, ni en los registros más antiguos del núcleo histórico de la Confederación, había estallado una crisis intergaláctica por una receta de repostería. Hasta ahora. La desaparición de Marco Ledesma y Seattle desató el caos. Lo que comenzó como una huida diplomática se convirtió en el catalizador de un enfrentamiento silencioso entre dos visiones opuestas del cosmos, aquellos que deseaban controlar la receta humana como arma emocional, y aquellos que veían en ella un nuevo comienzo. Desde su nave camuflada, Seattle observaba los informes que se multiplicaban por las redes estelares. Mercados negros distribuyendo variantes no autorizadas de las galletas, cargadas con compuestos aumentados. Síntomas graves, adicción, psicosis leve, dependencia afectiva hacia la especie humana. Algunas especies habían desarrollado culto a la imagen de Marco, usando hologramas suyos en rituales diarios. Otras exigían sanciones a la Tierra por no controlar su bioarmamento emocional. Esto se salió de control, dijo Marco, leyendo los mismos informes. No eran más que galletas. Galletas, Sia. No lo eran, respondió ella, sin apartar la vista del monitor. Lo que diste a probar fue algo más. Fue una semilla. Una memoria química de lo que hemos perdido. ¿Y ahora qué quieren? Que regrese y cocine en cadenas. Quieren lo que no entienden. Y lo que no pueden entender, lo temen. Un mensaje cifrado llegó desde un canal cerrado. Era del Dr. Gutiérrez. Están fabricando una versión adulterada. Sintética. Capaz de alterar permanentemente la estabilidad emocional de cualquier organismo. Se rumorea que una flota va a ser enviada a capturarte. No por ti, Marco, por la receta. Silencio. Seattle se giró hacia él. Tenemos que detenerlos. No con armas. Con la verdad. Con la receta original. ¿Quieres difundirla? No. Quiero protegerla. Compartirla con quienes estén listos para entender su poder y su precio. Decidieron aterrizar en el planeta neutro del Iscar 3, donde se celebraba el Congreso Abierto de Especies Independientes. Una reunión sin bandera, sin protocolos, donde la palabra era más fuerte que cualquier cañón. Pero no llegaron solos. Una flotilla de naves de asalto descendió minutos después. Tropas de élite descendieron como enjambres. No dispararon. Solo avanzaron con un mensaje claro: rendición. Seattle se adelantó. ¿Han venido a robar una receta? Hemos venido a prevenir una catástrofe emocional sin precedentes, respondió el comandante Corduún. Las emociones humanas son volátiles. Inestables. Su dulce representa una amenaza para toda forma de equilibrio psíquico conocido. Marco se adelantó. No es la galleta lo que temen. Es lo que provoca. Ver, sentir. Recordar.
Lo que provoca es desorden, espetó el comandante. Y el desorden es el primer paso hacia la autodestrucción. Seattle miró a Marco. Él asintió. Entonces ella abrió una caja de metal y sacó un solo ejemplar perfecto de la galleta original. Lo colocó en el centro de la sala. Todos los presentes guardaron silencio. Esto no es una bomba, dijo. No es veneno. Es un recordatorio. De lo que fuimos. De lo que podríamos volver a ser. ¿Y si no queremos recordar? Entonces nunca entenderán por qué la humanidad no necesita armas para ser peligrosa. En ese instante, una explosión sacudió los cielos. Una tercera facción, los Sargarii, que habían estado espiando el evento, lanzaron un ataque sorpresa. Querían la receta para controlar sectores enteros a través de dependencia emocional. Seattle se giró a Marco. ¿Tienes más? Solo un par. Y el horno está muy lejos. Entonces luchemos con lo que tenemos. La batalla fue corta pero brutal. Y al final, en medio de humo, fuego y promesas rotas, la caja con las últimas galletas fue sellada. Marco las entregó al Consejo del Iskar III bajo una condición: jamás podrían ser replicadas sin entender primero por qué fueron creadas. La receta quedó codificada en una esfera de memoria. No se guardó como arma. Se selló como legado. Horas después, mientras las estrellas volvían a brillar sobre la superficie devastada del planeta, Marco y Seattle se sentaron entre ruinas silenciosas. ¿Valió la pena? Ella asintió. Una simple galleta provocó la primera guerra sin bandos. Todos querían lo mismo. Y eso nos une más de lo que creemos. Marco sonrió. Nunca subestimes el poder de un postre bien hecho. El Tratado del Chocolate. Iskar III, alguna vez conocido por su neutralidad silenciosa, se convirtió en el centro gravitacional de un nuevo paradigma intergaláctico. El enfrentamiento por una receta había dejado cicatrices en la superficie del planeta, y en la conciencia de miles de especies. Nadie podía negarlo ya, la galleta humana había cambiado el curso de la historia. Las ruinas del Congreso Abierto fueron reconstruidas con urgencia. Esta vez no como un salón de debate, sino como el escenario para una ceremonia sin precedentes. Seattle, con su traje regenerado, caminó junto a Marco hacia el nuevo núcleo del recinto. A cada lado, delegados de razas que horas antes se habían combatido ahora guardaban silencio. La tensión no era de guerra. Era de transformación. Nunca pensé que mi lugar estaría aquí, murmuró Marco. ¿Un cocinero, frente al universo? Tú no cocinaste una galleta, Marco. Cocinaste una grieta en la realidad. Una por donde entró algo que habíamos perdido, la sensibilidad. El alto representante del Consejo Interestelar alzó la voz. Reunidos hoy tras una crisis sin precedentes, hemos llegado a un consenso. El Tratado del Chocolate regulará el uso, distribución y estudio de cualquier sustancia humana capaz de alterar sistemas neuroemocionales. Una esfera luminosa emergió en el centro de la sala. Contenía la receta original, codificada y protegida con biofirmas múltiples. Solo Marco podía acceder a ella. A partir de este momento, continuó el representante, se establece que ningún producto de origen humano será replicado sin previa evaluación cultural y biológica. Y se reconoce oficialmente a la especie humana como portadora de riesgo emocional de clase 1. ¿Eso es bueno?, susurró Marco. Eso es poder, respondió Seattle. Tras la firma simbólica del tratado, Marco fue nombrado embajador sensorial de la Tierra, un título que no existía hasta entonces. Su primera misión, visitar mundos clave para enseñar, con cuidado, el verdadero sentido de la galleta. Pero no todo el universo celebraba. Desde los bordes de la galaxia, grupos radicales veían el tratado como una humillación. Entre ellos, los Korduun más ortodoxos, los cultos de la voluntad fría y varias corporaciones que habían perdido millones al intentar replicar la galleta sin éxito. En secreto, comenzaron a diseñar una alternativa sintética, una réplica artificial que pudiera sustituir el efecto emocional sin necesidad de humanos. Pero algo siempre fallaba. Faltaba el ingrediente esencial: intención. De vuelta en la estación Zenit 9, reconstruida y purificada, Marco y Seattle compartieron una cena en un salón privado. Frente a ellos, una bandeja con galletas recién hechas. ¿Estas también cambiarán el universo?, bromeó él. Tal vez, respondió ella.
Pero esta vez, solo cambiarán la noche. Marco mordió una, cerró los ojos y suspiró. Saben igual. No. Saben mejor. Silencio. ¿Y qué haremos ahora? Preguntó él. Lo que hace cualquier especie madura, dijo Seattle. Enseñar. Compartir. Y evitar que lo simple se convierta en arma otra vez. Y si alguien lo intenta, entonces recordarán lo que sucede cuando subestiman el poder de lo humano. En ese instante, una señal llegó al comunicador personal de Marco. Era del Consejo. Una nueva especie, recién integrada, pedía audiencia con él. No para declarar guerra, sino para solicitar una clase de repostería. Marco sonrió. Hora de trabajar. Aquella noche, mientras las luces de la estación brillaban como luciérnagas en el vacío, una idea comenzaba a sembrarse por toda la galaxia. Una idea sencilla, poderosa, irrefutable. La dulzura, cuando nace del corazón, puede ser más disruptiva que cualquier arma. La última galleta. Los archivos centrales del Consejo Interestelar guardaron la fecha bajo una nueva clasificación, Día del Gesto Humano. No fue una batalla. No fue una firma de paz. Fue algo más simple, por eso mismo, más devastadoramente poderoso. Un momento donde la galaxia entera se detuvo para ver cómo un humano ofrecía la última galleta, no como símbolo de victoria, sino como un acto de fe. Marco y Seattle estaban de regreso en la Tierra. Después de semanas de negociaciones, conferencias y encuentros con especies que ni siquiera sabían lo que era el sabor, necesitaban volver al origen. A la cocina donde todo había comenzado, la vieja casa de la abuela de Marco, en los campos de Mendoza, Argentina. El horno, aún funcional, tenía marcas del tiempo. Pero las paredes seguían oliendo a azúcar, cacao y vainilla. ¿Estás segura de esto?, preguntó Marco mientras sostenía la bandeja. Hay cosas que deben cerrarse en el mismo lugar donde se abrieron, respondió Seattle. Y tú necesitas hacer esto. No por ellos. Por ti. La última galleta. La original. La receta auténtica, sin alteraciones, sin variaciones galácticas. Solo manteca, harina, azúcar y chocolate. Nada más. En el planeta Gaolbarn, a años luz de allí, miles de representantes esperaban la transmisión. No para obtener la receta. Esa ya estaba codificada, protegida, sellada en un archivo viviente. Esperaban ver el ritual humano. El gesto que había desatado todo. Marco encendió el horno. Colocó la galleta. Esperó. Durante esos minutos, recordó. No batallas. No tratados. Recordó los ojos de su abuela, su risa mientras él metía los dedos en la masa, sus advertencias de no comerlas calientes. Recordó que hacer galletas no era solo una receta. Era un vínculo. Una forma de decir te quiero sin palabras. El horno hizo clic. Marco sacó la galleta. La puso sobre una servilleta blanca. Seattle, a su lado, no dijo nada. Solo observó. Esto, dijo Marco, mirando a la cámara que transmitía en tiempo real a todo el sector alfa, no es un arma. No es una llave. No es una trampa. Es una elección. Extendió la galleta frente a la lente. Cada especie debe decidir qué hace con lo que no entiende. Nosotros, los humanos, solemos abrazarlo. Ustedes pueden hacer lo mismo. O no. Pero si alguna vez dudan de nuestras intenciones, recuerden esto. Y se la comió. Silencio absoluto en la red galáctica. Miles de traductores automáticos registraron una frase sencilla. Él no se la guardó. No la escondió. La compartió con todos, y luego la dejó ir. Horas más tarde, llegaron las respuestas. Desde los archivadores fríos de los Corduún hasta las bibliotecas vivas de los Barnell, pasando por los jardines de memoria de los Silnar, todas las especies que alguna vez temieron la galleta humana firmaron su adhesión al Tratado del Chocolate. No por presión. No por miedo. Por convicción. Habían entendido el mensaje. Seattle y Marco caminaron por la llanura en silencio. No había multitudes. No había himnos. Solo la brisa y el crujido suave de la hierba. ¿Eso fue todo?, preguntó él. Eso fue suficiente, respondió ella. A veces, cambiar el universo no requiere una flota. Solo un gesto. Solo una galleta. ¿Y ahora? Ahora,
Enseñamos. Cocinamos. Vivimos. ¿Juntos? Seattle no respondió de inmediato. Lo miró con calma, con esa intensidad tranquila que ya no era alienígena, sino completamente suya. Sí. Juntos. Y con canela, por favor. La próxima tanda será para los J-Tra. Dicen que sueñan mejor después de comer algo dulce. Marco sonrió. Pues soñemos todos, entonces. Y así, en una pequeña cocina de un planeta olvidado entre millones, terminó una historia que había comenzado con una pregunta sin importancia. ¿Quieres una galleta?